aquí ustedes pueden mirar, ¿no? Otro aspecto importante es en el gráfico de la parte de abajo. Vamos a mirar primero ese gráfico donde nos dicen sobre cuál es el número de embarazadas, pero es el dato solo de 15 a 19 años en el país. Dicen que a nivel nacional en el Perú el 14.6% de adolescentes están embarazados o ya han tenido bebé. ¿Y qué significa casi el 15%? ¿Qué significa el 15%? Significa que de 100 mujeres embarazadas que han tenido su primer hijo, a 15 de ellas han sido adolescentes. Eso es lo que de 100, imagínense 100 mujeres, 15 son adolescentes o están entre los 15 a los 19 años. Pero lo más importante es saber de que si hablamos del área rural, ¿no? Y el área urbana, vamos a ver que existen diferencias bastante importantes. Mientras en el área urbana son 12 de las 100 mujeres es que son adolescentes embarazadas, miren el dato de la área rural, son 22 de 100 mujeres. Significa que el 22%, 22 mujeres de 100 mujeres son adolescentes y han estado embarazadas. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que en la zona de la selva, en la zona rural, existe un mayor número de mujeres adolescentes que se embarazan. Y otro dato importante también, porque de pronto decían, bueno, pero ¿qué problema hay que las chicas adolescentes o jóvenes se embarazan? Yo creo que es importante saber que el 13% de muertes maternas, o sea, muertes que se dan en las mujeres durante el embarazo o en el momento del parto, son adolescentes. O sea, que de 100 mujeres que mueren a consecuencia de un parto o a consecuencia de un embarazo, 13 de ellas son adolescentes. Bien. Otro dato importante, ya hablando de el riesgo que puede tener la adolescente cuando se embaraza, podemos hablar de que el riesgo de morir de un adolescente menor de 15 años durante el embarazo o el parto es el doble que de una mujer adulta, ¿no? O sea, existe el doble de riesgo de morir. Y después más adelante vamos a mirar por qué, ¿no? Se dice que en el mundo hay 70.000 adolescentes que mueren cada año por complicaciones durante el embarazo y el parto. Pero a veces siempre pienso que es difícil poder imaginarnos cuánto es 70.000, ¿verdad? Pero hay que saber que el 13 de 100 mujeres que mueren por el embarazo son adolescentes. Y yo creo que ese es un dato que nos puede, con el cual podemos imaginar lo grave que puede ser un embarazo en una adolescente. En el Perú no hay, digamos, con certeza no se conoce cuántas muertes de adolescentes se dan por causa del embarazo, ¿no? Porque sabemos que el embarazo no necesariamente termina en parto o en el nacimiento del bebé. Sabemos que muchos embarazos terminan en abortos, ¿no? Y generalmente son abortos clandestinos que ponen en riesgo a la adolescente, ¿no? ¿Por qué hablamos siempre de los riesgos, ¿no? Y decimos este tema de por qué el adolescente puede morir durante la gestación o durante el parto. Decimos, ¿no? Que existen algunos riesgos obstétricos, ¿no? Y básicamente es porque muchas veces la adolescente quiere esconder su embarazo, ¿verdad? Quiere esconder el embarazo y no va a avisar a sus padres que está embarazada, y eso hace que que el adolescente no lleve un control adecuado del embarazo, no vaya al establecimiento de salud. Por otro lado, a veces en algunas zonas rurales los servicios de salud están muy alejados
de donde viven las adolescentes, ¿no? Y esto hace que el embarazo no sea seguido, no sea atendido, no sea evaluado por algún personal de salud, ¿no? Y esto hace que alrededor de 10 a 20% de la población este, termina con un grado de nutrición importante porque durante el embarazo, la gestación, no ha tenido esta mujer un buen control, ¿no? Por otro lado, también hay un desarrollo físico limitado, ¿no? Y hay otros factores, como por ejemplo, la adolescente todavía tiene sus caderitas o su pelvis muy pequeña, entonces al salir el bebé o al crecer el bebé dentro del útero de la mami o del adolescente puede traerle muchos riesgos, ¿no? En cuanto a lo que es la mortalidad o al índice, la mortalidad en el caso del bebé o del hijo de una adolescente embarazada, en realidad podemos, podemos decir que se puede dar un parto prematuro y además hay una baja de peso, el bebé nace chiquito y este nacer chiquito puede tener después algunos trastornos neurológicos, o sea, problemas de aprendizaje, etcétera. Vamos a hablar ahora sobre las implicancias emocionales, ¿no? O las implicancias psicosociales en este caso, ¿no? Frecuentemente el embarazo va a llevar, ¿no? A la el embarazo, sobre todo cuando es un embarazo no deseado o no planificado, ¿no? Va a producir una serie de fracturas de las ilusiones propias de la edad, ¿no? Es una edad en que la chica le gusta salir con los amigos, le gusta salir a reuniones, le gusta ir al río con los chicos y las chicas de su colegio, y de pronto el embarazo viene a cortar de alguna manera toda la actividad de esta adolescente, ¿no? Y esto puede llevar a volverse muy insegura, a tener miedo, a cómo hacer, qué decir, qué puede pasar, ¿no? Cuál es su futuro, ¿no? Son dudas que las chicas embarazadas o los chicos que tienen a su chica embarazada, ¿no? No es raro también el rechazo por parte de los padres de la joven, es casi frecuente todavía hasta ahora, ¿no? O también no es raro el que el papá del hijo de esa adolescente también abandone o niegue la paternidad. Yo creo que todavía sucede con mucha frecuencia, ¿no? Y es importante saber que una adolescente no está preparada ni emocionalmente para poder hacer un embarazo por todos los cambios físicos, psicológicos que este conlleva, ¿no? ¿Cuáles los factores, no? Eh, Hace un ratito alguien decía qué hacer, ¿no? Una mami decía, pero ¿qué hacer frente a que nuestras hijas se embaracen? Yo creo que es importante poder saber qué es lo que hace o qué factores existen para que las chicas se embaracen. Yo creo que sabiendo por qué se embarazan podemos saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Lo más cercano, ¿no? Que es parte de en medio, ¿no? Lo más cercano, lo más próximo, la causa más próxima es el hecho de que se inician las relaciones sexuales a temprana edad. Yo creo que eso es de todo lo que está ahí, es lo más importante, ¿no? Más temprano hay más riesgo de embarazarse, sobre todo si este inicio no es protegido, o sea, se inician sexualmente y no usan ningún método de anticoncepción ni de protección, como en este caso sería un preservativo o un condón. Entonces, generalmente, si hablamos del inicio sexual,
Generalmente en la adolescente este no es planeado, ¿no? Ya los adultos sí, los adultos podemos planificar el que vamos a salir con alguien o con una chica o con alguien, vamos a encontrarnos y que vamos a tener relaciones sexuales. En el caso del adolescente, sobre todo su primera vez, no sale de su casa pensando que va ese día a tener su primera relación sexual. Entonces sucede que generalmente ese inicio sexual es inesperado, no lo tenía planeado, sucedió, pasó, ¿no? Por una serie de circunstancias, pero se tuvo un inicio sexual que no se estaba preparado, por lo tanto no se tenía con qué protegerse o no se usaba anticoncepción, ¿no? Porque nadie usa la anticoncepción cuando no tiene relaciones sexuales, ¿no? Entonces ese es un riesgo importante. En la parte amarillita hay otros factores, ¿no? Que podemos señalar. Por ejemplo, el que está arribita dice que un factor puede ser el acceso a servicios de salud. ¿Qué pueden estos servicios de salud? Pueden ser la fuente de información sobre sexualidad y sobre métodos anticonceptivos. Entonces, si yo no tengo cerca un establecimiento de salud donde yo pueda acceder para que me puedan hablar sobre el tema del embarazo, ¿no? Y el problema es mucho mayor cuando, por ejemplo, en los establecimientos de salud no es posible poder darle anticoncepción a las adolescentes, salvo que ya hayan tenido un bebé previamente, ¿no? Pero cualquier adolescente no puede ir, ¿no? Y decir quiero que me den anticoncepción, ¿no? Salvo que ya tenga pareja y viva con ella, ¿no? Entonces esa es una gran limitación. Otra limitación, ¿no? Es el que a veces, ¿no? Hay problemas en la familia y la adolescente conoce a alguien, ¿no? Y que le brinda afecto y piensa que él la quiere y por lo tanto va a involucrarse emocionalmente y afectivamente, que la puede llevar a tener relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Lo otro es el hecho de lo que podemos ver en la televisión, en la internet, ¿no? Y que a veces no tenemos una buena actitud crítica frente a lo que vemos, ¿no? Eh, Otros, en la parte celeste podemos mirar algunos otros factores que son factores mucho más grandes, mucho más de estructuras, de las estructuras sociales. Por ejemplo, dice ahí el contexto social, ¿no? Decíamos que hay mayor posibilidad de embarazarse en grupos poblacionales pobres, ¿no? Entonces, la condición de pobreza en la familia puede ser un factor que lleva a un embarazo no deseado, ¿no? Después también a nivel institucional, que no se dispone de políticas públicas que puedan trabajar todo el tema de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes. Hay limitaciones, como les comentaba, de lo del acceso a servicios. Si un adolescente quiere ser atendido en un establecimiento de salud, tiene que ir con el papá, la mamá o el adulto, ¿no? Si quiere recibir atención. Si quiere recibir información, sí podría ir sola, ¿no? También hay patrones culturales, ¿no? En algunas zonas, ¿no? A veces esperan, en algunas zonas, sobre todo en la selva, esperan que la chica tenga su primera menstruación, su primera regla para poder ya casarla o entregarle a alguien que generalmente es un alguien mayor y son por cuestiones culturales, ¿no? También el hecho de la casa, de lo que sucede en el hogar, ¿no? Muchas veces las chicas son violentadas sexualmente. Sabemos que en el lugar donde mayormente se da o frecuentemente se da la violencia sexual es dentro de la casa y siempre o mayormente por una persona cercana, ¿no? Entonces, esos son factores, ¿no? Que pueden condicionar un embarazo en las adolescentes. Sí. Ahora, yo hace un momento les hablaba, ¿no? Sobre este tema de las diferencias que hay, o sea, dónde hay mayor riesgo de embarazo, ¿verdad? Entonces yo les decía, a nivel nacional es casi el 15%.
como ustedes ven, 0.7, o sea, casi 25, la cuarta parte de 100, o sea, casi 25 de 100 adolescentes en la selva se están embarazando. Entonces, hay que tener mucho ojo con este número, ¿no? Que nos refleja que hay mucho riesgo de embarazo en la zona de la selva. Y en la zona rural es de 22 de 100 adolescentes, ¿no? Bien. Otro dato importante, ¿no? Estamos en la zona de San Martín, ¿verdad? Estamos en San Martín y en Huánuco, ¿no? Y aquí ustedes pueden mirar en este cuadrito, ¿no? Que por ejemplo en San Martín, el embarazo adolescente es de 24 adolescentes de 100 y está entre uno de los primeros lugares. Y en Huánuco tenemos que el embarazo adolescente es de 17, casi 18 de 100 adolescentes se embarazan. En ambos lugares es un número mayor al porcentaje nacional, que es de casi el 15%. Bien, en este cuadrito, si ustedes pueden mirar, es el número de adolescentes, ¿no? Atendidas por embarazo en el Ministerio de Salud. Por ejemplo, aquí pueden mirar que en el año 2012 era casi 7, en el año 2013 6 y en el año 2014 casi 6. Lo que preocupa acá son las adolescentes embarazadas, o sea, el 6% de adolescentes embarazadas se atienden en establecimientos de salud. Lo que preocupa es de por qué es que existe casi 15% de embarazadas o de adolescentes embarazadas y en los establecimientos de salud estamos solo atendiendo el 6%, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el resto de adolescentes que están gestando que no llegan a los establecimientos de salud? Allí habrían dos posibilidades: que las adolescentes no llegan a atenderse porque las atienden en la comunidad o porque ese embarazo terminó en aborto antes de tiempo, ¿no? Por eso es que no llega. ¿Qué es lo que pasa con el aborto? Si ustedes miran esa escalerita, ¿no? Cómo es que ha ido aumentando en nuestro país, ¿no? Ha aumentado los embarazos, pero también han aumentado los abortos y ese es un tema que tiene que preocuparnos mucho, ¿no? Hace un momento, ¿se acuerdan? Les comentaba, ¿no? Que cómo es que el embarazo en las adolescentes se presenta en las adolescentes mayormente que tienen primaria. Miren esas barritas, esas escaleritas, ¿qué nos dicen, no? De que en rojo son las embarazadas que que tienen educación primaria. Entonces, cuando llegan al hospital o cuando se hacen las encuestas, les preguntan a las embarazadas qué grado de instrucción tienen. Y de ahí es este dato. De ahí es que vemos que el mayor número de embarazadas solo tienen educación primaria. En todos los años, tanto en el año 2012, en el año 2013 y en el año 2014. Y el celestito más bajo es aquellas embarazadas que tienen grado de educación superior, que como ustedes ven es el de menos porcentaje. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más nivel de estudio tengamos, es probable que recibamos mayor información y demos más de un embarazo.